y apunta más talentoso de la época moderna, aquel al que siempre se le negó la oportunidad de sentarse en la mesa de los más grandes. El príncipe de Francia, Antoine Griezmann, el jugador que nos hizo ver el fútbol desde otra perspectiva. Antoine Griezmann era ese jugador distinto, ese jugador que no solamente buscaba los goles, que no solamente era un jugador de estadísticas, era un jugador que demostraba lo hermoso que era este deporte. Antoine Griezmann nos demostró lo bello que puede ser el dar un pase, lo bello que puede ser ganar títulos en un equipo con poca historia, cómo puedes llegar a ser una leyenda y cómo puedes resurgir desde muy pequeño a ser un gran jugador de élite, a toparte con los dos mejores jugadores de la historia en su debido momento. Hablar del Principito es hablar de uno de los futbolistas más particulares de su generación. No era aquel típico delantero explosivo, ni el 10 clásico al que estábamos todos acostumbrados, pero terminó convirtiéndose en una mezcla muy rara entre un goleador, creador, mediocampista y un líder dentro del juego para su equipo. En el Atlético pasó de ser una estrella a convertirse prácticamente en el rostro de la era de Diego Simeone. Hoy es el máximo goleador histórico del club, con más de 200 goles y más de 100 asistencias. Griezmann empezó desde muy joven, con su compañero Carlitos Vela, una gran dupla de Europa que pintaba para un gran nivel por varios 2014 con su selección francesa, lo que le ayudó a catapultarse a llegar a un equipo como el Atlético de Madrid, un equipo que venía de jugar la final de la UEFA Champions League, y a pesar de que la perdió contra el rey de toda Europa, el Real Madrid, el Atlético buscaba aspirar a más, buscaba su primera orejona y buscaba a un referente del ataque que les pudiera resolver partidos importantes. Pero no todo fue bueno en el Atlético. Esta temporada el Atlético perdió piezas muy importantes de la altura de Diego Costa, David Villa, Adrián, Felipe Luis, entre otros cuantos más. Lo que buscaba Diego Simeone era reconstruir su ataque, jugadores más rápidos, intensos y versátiles. Y en este sistema encajaba perfectamente Griezmann. Su traspaso el 29 de julio de 2014 con un fichaje de alrededor de 30 millones de euros y le dieron un contrato por casi 6 temporadas. Pero no todo llegó a ser como él deseaba, no llegó a ser una estrella, se tuvo que buscar su puesto, buscarse un nivel que le fuera adecuado para ser el titular de este Atlético. Griezmann era un extremo muy talentoso, rápido, técnico, pero todavía le faltaba explotar un poco más, demostrar que estaba hecho para ser alguien de la élite. Poco a poco Griezmann fue perfeccionando su forma de juego y fue así como en el 2016 el Atlético de Madrid volvería a la final de la Champions League. El Atlético se metía en una Champions nuevamente, de la mano de Griezmann y compañía buscarían la ansiada orejona y una vez más contra el ansiado rival, el Real Madrid. Griezmann llegó a esta final como una pieza clave del Atlético. El Cholo transformó a este jugador, pasó de ser un extremo por la banda a convertirse en un segundo delantero, ese mediapunta goleador, organizador y líder táctico del equipo, que poco a poco buscaba cómo meterse al área a las espaldas de los defensas rivales. Él ya sabía lo que era jugar una gran final, tenía su primer título, en su primera temporada consiguió 25 goles y fue una pieza fundamental para el club. Volvamos a la final de la UEFA Champions League 2015-2016, San Siro Milán, una vez más el derbi madrileño. El Atlético venía traumatizado después de ese gran cabezazo de Sergio Ramos en esa final de Lisboa 2014 al minuto 93, el cual les quitaría de las manos su primera orejona, pero una vez más buscarían su revancha, una vez más contra el acérrimo rival. Y así es como comenzaba, un partido con muchos roces igual que el del 2014, momento en el que Sergio Ramos, una vez más, mete el primer gol para el Real Madrid. El Atlético estaba muy incómodo, pero al inicio del segundo tiempo llega el momento fundamental de la carrera de Griezmann. Tras una mal jugada, provoca un penal a Fernando Torres. El encargado es Antoine Griezmann, se coloca en el punto penal, está a pocos pasos de marcar un gol fundamental para su equipo, un gol que los mete en el empate. Tenía 25 años, era la futura estrella, el actual presente del Atlético y probablemente el momento más importante de toda su carrera hasta ese entonces. Griezmann toma carrera, patea y revienta el travesaño. Griezmann se lamenta, no pudo encontrar el empate
era importantísimo para el Atlético, pese a que cayó el empate gracias a Yannick Carrasco y la definición de la UEFA Champions League se fue hasta los penales. El Atlético ya no se pudo levantar. Le pesó mucho a sus jugadores esa falla de Griezmann, a mi parecer, y la afición lo comenta así. Lo vivió como un momento triste en la institución, un momento en el que saben ellos perfectamente que si ese penal entraba, ellos ganaban esa orejona. Pero el fútbol no es de merecer, el fútbol no es de qué pasaría, el fútbol es de quién es el mejor en la cancha. Y una vez más el Real Madrid demostraría que es el mejor equipo de Europa. Griezmann no se escondería después de este juego y daría unas muy duras palabras en las que diría que hay que aprender de esto y hay que volver más fuertes para una siguiente instancia. Ya que el dolor era mayor, siempre dijo que la única forma de superarlo sería ganar una Champions y que lo buscaría hasta el final. Este tipo de actitudes me parece que son las que hacen que un jugador conecte con su afición, y esto lo demostró muy bien Griezmann, ya que a pesar de que falló ese penal, nunca le reprocharon tanto como a otros jugadores y lo han hecho, y me parece que amaron mucho más a este jugador y lo siguieron apoyando año tras año, y gracias a esto Griezmann elevó muchísimo más su nivel futbolístico. Llegó a un pico impresionante en el que pasó de ser ese delantero mediapunta que abría el juego a ser más un 10, un delantero mediapunta que se movía por todos lados del campo, que te abría juego, que te remataba desde fuera del área, que te marcaba goles impresionantes, te definía partidos él solo. Era un jugador fundamental para el Atlético del Cholo. Esto Griezmann pasó a ser una estrella top, un jugador que se sentaba en la mesa de los mejores jugadores, en ese tiempo Messi y Cristiano Ronaldo, y muchos lo decían sin temor a equivocarse. Griezmann era uno de los mejores jugadores y ese año 2018 lo demostraría. El Atlético no tenía una gran temporada, empezando porque en Champions caerían en fase de grupos y esto los provocaría a meterse a Europa League, pero Griezmann buscaría ser la figura de ese torneo y así fue, líder ofensivo del equipo, goles en fases decisivos, partido perfecto contra el Arsenal en Champions y un doblete en la gran final frente al Olympique de Marsella. Griezmann lo lograría, le daría la gloria europea a un equipo que hace años no tenía ni siquiera historia, un equipo que tocaría la gloria europea y quedaría inmortalizado por su club. Antoine levantaba la Europa League. Pero esto no terminaría aquí. Griezmann se plantaría en el Mundial de Rusia 2018, buscaría un nuevo mundial para su selección, una gran calidad de selección con grandes figuras como Mbappé, Griezmann, Pogba y Lloris, entre otros más como Titi y Varane. Sinceramente, una de las mejores selecciones que he visto en los últimos años. Gracias a esto, Francia lograría un perfecto mundial, con un Griezmann encendido desde los primeros partidos. Pero para muchos, Mbappé fue más espectacular, fue más vistoso. Pero no hay que dejar de lado a Griezmann. Griezmann siempre fue el cerebro del equipo. Él organizaba, presionaba, asistía, manejaba los tiempos, cobraba los balones parados y aparecía en los momentos clave. Terminó el mundial con 4 goles, varias asistencias y siendo clave en casi cada una de todas las eliminatorias. En la final provocaría el primer gol, anotaba un penal, da asistencia a Paul Pogba y es elegido como el MVP del partido. Es una estadística muy simbólica como la que fue la de Jorge Valdano en 1986, en marcar tanto una final del Mundial como una final europea en un mismo año. Griezmann provocaba todo esto y ganaba un Mundial más para su selección. A eso todavía le tenemos que sumar que en agosto se plantaría en la Supercopa de Europa contra el Real Madrid una vez más. Y esta vez sí les ganarían, con un Griezmann determinante y un Atlético muy afinado, lograrían imponerse frente al Real Madrid y ganar la Supercopa de Europa 2018. Una gran alegría para Griezmann y se perfilaba perfectamente para ganar el Balón de Oro 2018 y apuntaba para terminar con el reinado de los grandes, Messi y Cristiano. Llegaba la fecha, todos esperaban que Griezmann ganara, pero sorpresivamente Luka Modric ganaría el Balón de Oro 2018. Y ahí es donde nos preguntamos todos, ¿qué pasó? Porque los argumentos de Griezmann eran bastante buenos. Tenía un Mundial, una Europa League, una Supercopa de Europa,
decisivo en momentos claves y números muy buenos, lo que para muchos era merecedor al Balón de Oro, pero desafortunadamente no fue así para los que dan estos premios. Y la verdad es que también hay que reconocer a Modric. Tuvo una final de Champions, la cual ganó. Llevó a Croacia, una selección bastante pequeña, a una final del Mundial, cosa que nadie esperaba. Ganó el Balón de Oro gracias a ese gran Mundial que se marcó y gracias a que era una pieza fundamental en el mediocampo del Real Madrid. Griezmann caería devastado bajo la noticia. Bajo un entorno de frustración, aunque él se notaba tranquilo, le llegaron a preguntar en la entrevista: ¿qué es lo que tiene que hacer Griezmann para ganar un mundial? Porque esto no se entiende. Y Griezmann dice simplemente, buena pregunta. Y totalmente válido, Griezmann tuvo un temporadón. Para mí también debió de haber ganado ese Balón de Oro. No digo que Modric no lo mereciera, pero lo de Antoine Griezmann simplemente fue excepcional. Un jugador que se sentó en la mesa de los GOATs, en la mesa de los grandes. Y de ahí todos esperábamos que Griezmann apuntara más, que se fuera a un equipo más grande, que se fuera a ganar una UEFA Champions League, o que de menos hiciera más grande el legado del Atlético. No fue así. Un año después, Griezmann llegaría al Fútbol Club Barcelona, un rival directo del Atlético. En el 2019 firmaría su llegada, pagando su cláusula de 120 millones de euros, una gran cifra para un gran jugador. La afición del Atlético de Madrid se sentiría gravemente traicionada, y esto debido a que todo empieza después del Mundial, en el que Griezmann declaraba que le había caído un sondeo directamente desde Barcelona, pero él dijo que se quedaría, y todos lo tomaron como que amaba el club, como que no se iría por unos cuantos euros, lo que enamoraría un poco más a la afición, pero lamentablemente no fue así. Griezmann se lleva su fichaje y traicionaba a la afición del Atlético. Antoine en el Barcelona decepcionó, y esto debido a que no pudo mostrar el nivel que mostró en el Atlético. Para un fichaje de 120 millones de euros, decepcionó bastante, que se esperaba que fuera el nuevo Messi y no lo logró. Y esto también debido a que el Barcelona venía en quiebra, venía en una crisis muy fuerte, y se le entiende porque no tenía esa asociación que sí tenían en el Atlético con otros compañeros. A pesar de que ganó una Copa de España, terminó sellando su salida al poco tiempo. Antoine Griezmann oficialmente firmaría su regreso en el Atlético un 31 de agosto del 2021, el último día del mercado de fichajes. Regresaría en calidad de cedido procedente del Club Barcelona, con una opción asequible a compra. Lo más doloroso de esto no fue su regreso ni su salida, sino me parece que fue esa liga que se pierde, porque justo en ese año en el que regresa al Atlético, venía el Atlético de ganar una liga que a Griezmann siempre se le negó, y de la mano del pistolero Suárez, el Atlético la pudo ganar. Buscaría el perdón de su afición, del Atlético de Madrid, después de su grave salida, su grave error de irse de este equipo que siempre lo apoyó, que siempre estuvo con él y siempre les debió un título mayor. Griezmann se buscaría su respeto y su cariño una vez más, y esto lo lograría a base de esfuerzo, a base de dedicación y a base de muy buen juego. Lograría ser un cerebro del equipo, un jugador que te aportaba demasiado, que no solamente te marcaba goles y te defendía, sino que te apoyaba como un líder. Así pasaron los años. Griezmann, bajo de nuevo el cariño de la afición, buscaría una vez más esa ansiada liga y esa ansiada UEFA Champions League que siempre se le negó en la mejor etapa de su carrera. Pero no fue así. Griezmann intentó, luchó hasta lo imposible. El Cholo buscó de todas formas, pero jamás lo pudieron lograr, hasta que llegamos a este actual año, 2026. El Atlético venía con un muy buen juego, el Cholo venía con un parado bastante bueno, jugadores de alta calidad, un Griezmann un poco más apagado, pero que también tenía unos que otros destellos, y podían aportar al equipo una gran solidez. Después de una eliminatoria frente al Barcelona, en el que sorpresivamente el Atlético lo elimina, el Atlético y sus aficionados ya sonaban con la final, pero no fue así. Llegaba el gran desafío, la semifinal versus un equipo que no tiene ni siquiera Champions, al igual que el Atlético, el Arsenal. El Arsenal se plantaba con un parado muy similar al del Atlético. Los dos partidos de esa llave fueron demasiado cerrados. Ambos partidos demasiado cerrados quedarían definidos solamente por un gol. Un gol en el que el Arsenal se metía a la gran final y el Atlético, una vez más, se quedaría con el sueño de la ansiada primer
Copa de Europa. Griezmann una vez más devastado, no se le pudo dar una vez más esa ansiada UEFA Champions League que tanto le negó la vida, esa UEFA que tanto le debió a sus aficionados, que tanto les prometió y que jamás se le pudo dar, aparte de ese Balón de Oro que siempre se le negó y que yo creo que sí tuvo que merecer en el 2018, pero no entremos en más detalles. Griezmann firmaría su salida en este mismo verano. Es verdad que no he podido traer una liga o una Champions, pero me vale mucho más esto esta noche. Vuestro cariño es increíble para mí y me lo llevaré para toda la vida. Emotivas palabras de Antoine tras su salida. Para mí siempre será un jugador impresionante, ese jugador distinto que siempre rompía esquemas, que no era el típico jugador 10, pero tampoco era un típico delantero 9, era más un mediapunta. Antoine tenía un estilo muy marcado, era muy cerebro, era muy pasar al equipo y abrir espacios. Era demasiado bueno para mi gusto. Lamentablemente desde su salida al Barça cayó en una decadencia muy grave y ya no pudo demostrar su gran nivel, cosa que también le pasó a otros jugadores como Neymar. Jugadores que estuvieron a nada de estar en la mesa de Messi y Cristiano, pero se quedaron ahí, a pocos pasos de llegar a su mesa, a pocos pasos de ser los mejores del mundo, a consagrarse como los mejores de la historia. Antoine para mí siempre le deberá algo el fútbol, porque su entrega y su sacrificio en la cancha era indiscutible, era muy bueno, y para mí esa Champions siempre se la deberá el fútbol a Antoine Griezmann. Si te ha gustado este video, te agradecería un like y un comentario, esto con el fin de subir la audiencia del canal y que llegue a más de ustedes. Poco a poco voy a ser más constante en esta plataforma y subiré más videos, pero si quieres ver más seguidos los videos, me puedes seguir en mi otra plataforma de TikTok. Un saludo, yo me despido, esto fue un poco del análisis de uno de mis jugadores favoritos, Antoine Griezmann.